Hola a todas, a todos, ¿cómo están? Iniciamos un nuevo ciclo, un nuevo proceso, una nueva iniciativa. Este momento estamos empujando esta actividad y este espacio de conversación, este espacio de encuentro, desde un nuevo podcast que se llama La Cancha en Disputa. Mismo nombre que acompaña otra iniciativa que estamos empujando, el cual es un congreso, el cual queremos ir abordando junto a quienes componen este espacio, quienes lo empujan constantemente y quienes están pensándolo desde su inicio. Para ello estamos en un lugar icónico, un lugar especial, un lugar que nos da fuerza también, siempre con la memoria presente, y que también de alguna manera está vinculada a este congreso que va a invitar a todas, a todos, a todos a pensar, a repensarnos, a reflexionar en colectivo sobre lo que es lo que tanto amamos, po, el fútbol, esta práctica. Y estamos en este primer capítulo junto a otro compañero fundador de este espacio también, eh, Mauro, así que te doy la pelota que ya tenía en tus manos para que te puedas presentar también ahí a a la comunidad que nos esté mirando. Perfecto. Bueno, soy Mauro Navarrete, soy sociólogo, investigador del fútbol, en particular de la relación que tiene la sociedad civil con el fútbol y la política. Llevo ya un par de años aquí con estas investigaciones. Últimamente he estado muy centrado en lo que tiene que ver en cómo se constituye la política dentro de las barras y le he ido aportando también al estudio de la hinchada una perspectiva u otra mirada también al fenómeno del barrismo. Y también estoy, aquí como Pato dijo, soy parte del comité organizativo del Congreso de la Cancha en Disputa. eh, y, y eso a grandes rasgos. Sí, 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 sí. Sí, Y bueno, en esa misma, para ya entrar a la cancha y aprovechar también estos minutos en este primer capítulo, que lo pueden revisar en los distintos canales que les vamos a ir contando. Eh, Primera pregunta, po, ¿por qué existe este congreso? ¿Cuál es la necesidad que sientes tú, por ejemplo, o que has visto también en este trabajo colectivo que viene de varios años también? De por qué hay que levantar un espacio en el formato congreso. claro, yo siento que este congreso es necesario porque es el primero. Yo no tengo memoria o lo que he podido revisar de que haya habido otro congreso futbolero que se tenga 8 ejes temáticos de investigación que intente como abordarlo desde distintas aristas al fútbol. Y es necesario en este momento precisamente porque hay una proliferación de investigación en torno al fútbol. Mm. Si uno podría revisar desde el 2010 hasta la fecha, la proliferación de investigaciones y de interés investigativo eh, muy amplia. Ya no solamente se estudia el fútbol desde la violencia, que es algo hegemónico, es algo dominante, sino que también se estudia el fútbol desde el género, desde la disidencia, desde lo económico también, desde lo político. Y eso también hace que se pueda crear esta instancia como para poder hacer converger a todas las miradas y generar un diagnóstico en general en torno al fútbol, en torno a las distintas expresiones de fútbol también, y que eso lo vamos a ir conversando hoy día. Entonces, si tú me preguntas el por qué existe este congreso, es para poder encontrarnos, para hacer un espacio de encuentro entre todas estas miradas y para poder también conocernos, porque yo creo que muchos estamos hablando un idioma en común o estamos abordando un objeto de estudio en común y no nos conocemos. Mm. Entonces, que el fútbol nos una, que el fútbol nos permita conversar, dialogar las diferencias de perspectivas también. Sabemos que no todos los investigadores piensan iguales o responden a un mismo modelo o paradigma de investigación, o lo mismo con las organizaciones sociales también, su experiencia o colectivos también para poder como encontrar a la academia con organizaciones sociales, con personas, individuos interesados, hinchas, barristas, como hacer un espacio de encuentro dialogante, inclusivo, eh, y, y que pueda también servir y marcar un hito, un antes y un después. Esperamos que este sea el primero de muchos Mm. congresos. Es interesante porque viene a responder, ¿cierto?, sobre una cancha que está, como dice el nombre del Congreso, en disputa. Hemos vivido como, bueno, como país,
todos los países viven sus procesos también y tienen sus hitos, sus puntos de quiebre. Y nosotros, bueno, tenemos los propios, por eso estamos acá donde estamos también. Se ha entendido el fútbol desde el inicio de una determinada manera, teniendo un quiebre muy rotundo en esa mirada en un año concreto, que el 73 para adelante, como se entiende una sociedad distinta, Ah, ¿cierto? Pasando por modelos privatizadores, intentos de modelos privatizadores en la práctica futbolera, tal vez sin éxito en ese momento, el éxito que encontraran después, al inicio de los 2000. claro. ¿Cómo habéis visto este proceso también, Mauro, en ese sentido, po, en esa trayectoria de esta práctica? Sí, o sea, hay investigaciones igual muy interesantes. Uno puede rememorar voy a citar aquí a colegas, Brenda Elsey o el mismo Roberto González, que investigan sobre clubes de barrio. Mm. En principal la investigación de Brenda Elsey, que es la que ya se maneja más dentro de la academia, que es Ciudadanos y Deportistas, que hace un análisis de todo el siglo XX a los clubes deportivos y a través de esa mirada del siglo XX va viendo cómo un espacio se va transformando, un espacio de entretenimiento, de encuentro en las comunidades, se va transformando en escuela de ciudadanía, escuela de formación. Y llega un pic dentro del 73 de que ya los espacios están politizados. Y con el 73, con el golpe, sufren un descabezamiento, un proceso de despolitización. Y como acá decía el Pato, también un intento de generar otro modelo de fútbol que, como se sabe, existió principalmente en Colo-Colo con la empresa VHS, eh, y que no resultó dado el contexto, pero fue una avanzada, ¿no es cierto?, Mm. neoliberal, como venían siendo todas las reformas de los 70, Claro, eh, de, recursos naturales. sí, de servicios básicos, ¿no es Sí. cierto?, el Código del Trabajo, todo lo que tiene que ver con las modernizaciones que hablaba los ministros de la época, en especial José Piñera, a cargo. em, Y, y claro, pues el fútbol también está inmerso de un contexto, uno como investigador o los investigadores tienen que hacer esta mirada de larga data, ¿no es cierto? Y dar contexto también a por qué pasan las cosas. Y el fútbol que estamos viviendo hoy en día también es distinto, el del 2026, que no responde a lo mismo que veíamos a principios del 2000, que veíamos después en el 2010. El fútbol está cambiando, porque la sociedad está cambiando, y los distintos ámbitos de la vida social están cambiando. Eh, Están cambiando la tecnología, estamos viendo a árbitros, ¿no es cierto?, Eh, con asistencia de VAR, con cámara Mm, en el mm, cuerpo. sí. Eso era impensado hace algunos años. Eh, y hay que analizar el fútbol dentro de Mm. su década, dentro de sus procesos y verlo de manera contextual. Así como va cambiando, tal vez como, no sé si llamarlo así, pero como dispositivo de práctica que se va, digamos, rodeando de tecnología, de nuevos sistemas de gobernanza, desde una lógica de fútbol empresa, por ejemplo, en su tiempo. Ah, Eso va y golpea también lo que está alrededor de esta práctica que ocurre en la cancha, ¿cierto? También golpea en las relaciones humanas que están, por ejemplo, en las galerías. Las barras no son lo mismo, las barras de inicios de este fútbol incipiente no son lo mismo de estas barras tal vez poco estudiado respecto a lo que fue el proceso de la Unidad Popular, que ocurría con las barras en ese momento, claro. si llegó una politización también a ese lugar, a esos niveles, digamos, esos colores. He sabido que las barras bravas en Chile empiezan a surgir también en los 80 tal vez con las primeras expresiones, que Mm, tienen también hitos políticos, por cierto, sí, manifestaciones a un régimen. un contexto de proscripción de la participación a muchos sectores. O sea, estábamos en dictadura, no habían espacios de participación política. Claro, claro. Entonces aparecen los 90 con una nueva sociedad, sociedad de espectáculo, ¿cierto? El fútbol se brillaba con luces que tal vez les eran, tal vez no eran tan pertinentes, no sé cómo decirlo, pero en verdad llegan figuras de tallas que hoy día no tenemos acá en el fútbol chileno. Claro. Llega la televisión, llegan las marcas, o sea, hay un auge O sea, el lema de los 90 era la alegría ya viene, po. la alegría ya viene, pues La promesa claro. de derechos sociales, la promesa de que todos íbamos a convivir entre iguales, la promesa también de restitución de justicia, de memoria, que bueno, ahí podemos evaluar cómo se dio, ¿no?, o cómo se ha dado,
Pero ese era el Chile de los 90, pues, un Chile de promesas, de la transición. Claro, claro. Y que de alguna manera nos preguntamos dónde llegó eso finalmente, si llegó o no llegó esa alegría, en qué formato, etcétera. Bueno, pasa todo ese proceso, llega un momento de quiebras, es decir, estas organizaciones comienzan a quebrar. También, obviamente, en disputa la narrativa de cómo quiebran, Claro. pero se instala un modelo. Y con la instalación de un modelo aparecen luchas también, que las hinchadas están realizando, que las comunidades futboleras están realizando. ¿Qué podemos decir de esa etapa, po? De esa etapa más cercana tal vez? De la privatización. Sí. Sí, o sea, es que yo creo que era uno de los últimos bastiones, y sobre todo muy populares, eh, que le faltaba al modelo neoliberal privatizar, Mm, que es el fútbol. Y bueno, sabido es los roles que tuvieron distintos actores del poder en intentar privatizar el fútbol, como lo llevaron a un proceso de quiebra obligada en algunos casos, como en el caso de la Universidad de Chile. em, mm, y, y responde también a un proceso yo creo personalmente, de desgaste de una cierta forma de gobernanza y administración que se tenía hasta el momento con los clubes sociales y deportivos. Eh, se, Se estaban dando problemáticas que generaron las condiciones propicias para que esta intentona neoliberal se instalara y pudiera generar ese proceso de transición hacia un nuevo tipo de modelo, con la promesa de que siempre se hace desde el poder, como de modernizar, de profesionalizar, del capitalismo popular, o sea, que todos íbamos a poder ser dueños de alguna fracción del club deportivo, ¿no es cierto? Tener una acción respecto a los clubes y se dan un proceso también de privatización mayor, si estábamos a principios de década, estaba Ricardo Lago en el poder, la transición también a Bachelet, estábamos en ese momento en que el país estaba vendiendo por partes. claro, claro, claro. Estaba Retomando lo último que quedaba. rematando lo último que quedaba. Entonces el fútbol como fenómeno popular, masivo, social y que congrega a mucha gente y que se ha utilizado durante décadas para distintas cosas, eh, no podía quedar fuera. Mm. Bueno, vamos llegando al cierre de nuestro primer capítulo. Y un poquito lo que se quería buscar era justamente el poder como describir el contexto que sitúa la necesidad de un congreso, ¿cierto? Mm. ¿Este congreso dónde se va a hacer? Este congreso se va a hacer el 19, 20 y 21 en la Universidad Alberto Hurtado en Santiago de Chile. Tenemos la sede central que está muy cercana al metro. De hecho, hay un metro afuera que es el Metro Los Héroes de la línea 1 y en plena Alameda, o sea, Mm, centralísimo. sí, bueno, vamos a seguir abordando un poquito lo que es el Congreso. Este es el primero de 4 primeros capítulos que vamos a sacar, así que les invitamos a que lo compartan. Es súper importante que lo compartan porque en definitiva, si no nos damos el pase en la cancha, el gol no llega nomás, po. Claro. Y es la misma metáfora la que queremos ocupar para esto. Compartirlo va a permitir que esto comience a romper algunos cercos y comience a llegar. En Latinoamérica han habido congresos dedicados al fútbol. Sin ir más lejos, el año pasado hubo varios. En Mm. Argentina solamente en noviembre. Bueno, hubo uno dedicado al deporte y al fútbol en particular. Y uno, por ejemplo, al Diego Maradona. Entonces, han habido experiencias así. Y bueno, esta, como decía Mauro, es la primera. Así que ojalá que todos rememos también para que se nutra. Eso, últimas reflexiones, invitaciones. Sí, lo invitamos a poder estar atentos a las redes sociales de La Cancha en Disputa, que es el nombre del congreso. Lo invitamos a compartir, a participar. Vamos a lanzar la primera circular para que se puedan inscribir quienes quieran presentar, invitar a los académicos, académicas, investigadores, investigadoras, organizaciones sociales que quieran participar también, a poder generar ponencia, a poder generar grupos de trabajo o generar también paneles. Van a haber charlas magistrales con invitados especiales que todavía no nos podemos decir, los tenemos en la banca. eh, y estamos también organizándonos con otras colectivos, organizaciones, ¿no es cierto?, para poder dar un espacio necesario para el fútbol en Chile y en que nos encontremos no solamente personas de una misma perspectiva, sino que de distintas perspectivas, que es lo que buscamos, que puedan participar y que podamos
dialogar, conversar, debatir y discutir, que es tan necesario sobre todo en una democracia que hoy en día está puesta en duda a nivel mundial y que yo creo que congresos como este permiten al final del día ejercer una función muy necesaria para la democracia, que es fortalecerla en base al debate, a la discusión y el encuentro entre distintas miradas y posturas. Eso, nos encontramos en el siguiente capítulo. Pero ¿por qué la cancha en disputa? Sí, fue una buena discusión el inicio de cómo llamarle a algo que iba a ser tan importante. Pero también hay otras maneras. ¿Cuáles son las maneras que podemos como compartir de que son las formas como concretas de poder participar? Entiendo. O sea, hay que Asistir. asistir. Últimas palabras para cerrar también. Volver a agradecer a la organización que está detrás del sitio de memoria por facilitarnos el espacio. Este sitio lo vamos a utilizar también.